Vamos a empezar con el curso de diseño de políticas contables bajo enfoque NICS. En realidad es un tema bastante interesante. A, a lo largo de unos 5 meses he ido estudiando justamente la estructura que debe llevar una política contable y el por qué necesitamos estudiar estas políticas para utilizarlos en nuestro día a día, ¿no? En la contabilidad. Eh, comúnmente estamos, para ver la parte introductoria, comúnmente estamos familiarizados con el concepto de normas internacionales de contabilidad. Y una norma internacional en común, que es la NIC SP3, de cambios en políticas contables, estimaciones y errores, ¿no? En realidad hay una infinidad de normas internacionales de contabilidad que finalmente sirven como lineamientos para poder mejorar el registro de hechos económicos a la que está expuesto nuestras unidades ejecutoras. El hecho es el siguiente. ¿Por qué nosotros deberíamos estudiar políticas contables, ya que estamos en este proceso de adopción de NICS-SP? Lo cierto es de que cuando ustedes registran operaciones contables, ya sea una compra, una venta, un cobro, un pago, amortización, depreciación, deterioro, revaluación, etcétera, 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 cada uno de esos hechos económicos que acabo de mencionarles, o cada una de esas transformaciones económicas que sufre su patrimonio a lo largo del tiempo, conforme su empresa inicia sus operaciones como empresa en marcha, cada una de estas operaciones tienen que ser registradas contablemente. ¿Y por qué? Porque justo estas operaciones afectan a nuestro patrimonio, ya sea positiva o negativamente. Y de alguna manera, el afectar a nuestro patrimonio trae consigo de que el concepto o la hipótesis de empresa en marcha se vea amenazada, ya se vea amenazada. Entonces, lo que hacen las empresas normalmente es, a través de un planeamiento estratégico, ir haciendo un seguimiento a este patrimonio, ¿no? De tal manera que emita solamente resultados en la medida de lo posible positivos, para que la continuidad siga a través del tiempo. Ahora, pero ¿en qué entra a tallar acá el tema de la contabilidad, no? Así como cada carrera tiene una función rápidamente expresable, por ejemplo, ¿no? El chef cocina, o el arquitecto construye, o el carpintero trabaja con la madera. En el caso de la contabilidad, básicamente a lo que nosotros nos dedicamos es a producir información. Somos productores o mineros de información. Constantemente en base a los hechos económicos a la que está expuesto nuestras unidades ejecutoras, nosotros capturamos esos hechos económicos y los reflejamos en reportes financieros llamados estados financieros. Pero para poder hacer esa captura de información, antes de todo, lo que debemos establecer es un modelo contable. Un modelo contable básicamente es un plano contable. Así como los constructores, antes de edificar algo, lo primero que hacen es ponerlo en planos para poder hacer una ejecución del trabajo de manera ordenada, igual la contabilidad funciona de esa manera, pero no utilizando un plano de ingeniería, sino un plano de contabilidad, en donde están justamente los lineamientos o los pasos a seguir para que tú puedas capturar y ordenar la información de tal manera que te sea útil para la toma de decisiones. Entonces, lo que debemos pensar y llevarnos en esta clase es de que lo primero que tenemos que tener claro es establecer nuestro modelo o plano contable. ¿Cómo construimos un modelo o plano contable? A ver, vamos a ver. ¿Cómo construimos este modelo o plano contable? Justamente a través del uso de políticas contables, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Eh, el modelo contable me va a ayudar a capturar distintos hechos económicos, distintas realidades económicas, distintas transformaciones económicas que sufre nuestro patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿qué lineamientos o estándares de calidad me sirven a mí para yo poder capturar esos hechos económicos a través de un modelo contable? Justamente son las normas internacionales de contabilidad, ¿ya? Las normas internacionales de contabilidad que tanto hablamos vienen a ser políticas contables, pero son políticas contables de carácter general, ¿ya? Lo, ¿Para qué sirven en este caso las políticas contables? Justamente para que ese aspecto general que ustedes ven contenido en las normas y tradiciones de contabilidad, lo personalicen a las necesidades de su entidad, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando sale una norma, un reglamento, después sale una ley y después sale una directiva? Justamente con esa directiva ustedes personalizan el reglamento a las necesidades que tiene su entidad. De esa misma manera funciona una política contable, ¿ya? Primero está el modelo contable. Ese modelo contable se arma o se estructura en base a normas internacionales de contabilidad, y esas normas internacionales de contabilidad finalmente se aterrizan en políticas contables que son personalizadas a las necesidades de información de cada unidad ejecutora. Entonces, cuando yo les hablo de normas de NICS-SP, básicamente les estoy hablando de políticas contables, pero son muy generales. Pero cuando ustedes hacen políticas contables, ya son NICS-SP personalizadas a la necesidad de información de cada una de sus unidades ejecutoras. Entonces, eh, en ese orden de ideas, ¿cómo ustedes pueden diseñar una política contable? Pues tienen que valerse evidentemente primero de las normas internacionales de contabilidad. Estas normas internacionales de contabilidad tienen una estructura básica en todos sus contenidos, que son
el reconocimiento, medición, presentación y revelación. Sobre este orden de ideas, ¿sí? Sobre estas fases a seguir, así como cuando ustedes registran un gasto, compromiso, devengado, giro y pago, para que ustedes construyan un modelo contable, tienen que seguir ese orden de ideas: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ese orden de ideas está justamente establecido en las NICS SP. Ahora, ustedes, lo que buscamos con este curso es personalizar esas NICS SP a las necesidades de información de sus propias unidades ejecutoras, ¿ya? Entonces, justamente acá hice un pequeño comparativo en donde el modelo contable que ustedes tienen que hacer van a poder estructurarlo en base a la lectura que le van a dar a las NICS SP. Y sobre esas NICS SP, ustedes van a poder elaborar sus propias políticas contables. Vamos a partir de lo general para finalmente aterrizar en lo más particular. Pero lo curioso de todo esto es que el modelo contable que ustedes van a estructurar, el plano que van a tener bien claro antes de construir la información que va a ser reflejada en los estados financieros, este modelo contable tiene que estar estructurado sobre la base de devengado. Y ustedes dirán, claro, sobre la base de vengado, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero aunque no lo crean, esa palabrita de vengado tiene una serie de raíces, una serie de peculiaridades que justamente aseguran que las operaciones se registren en el momento en que estas ocurren, al margen de que estas hayan sido cobradas y pagadas, ¿no? Eso es lo que nos dice el concepto de vengado. Pero en realidad hay muchas más peculiaridades que justamente van acompañando a este vengado y que lo hacen importante justamente en el constructo del modelo contable. Ustedes básicamente son ingenieros contables, en donde van a estructurar su modelo plano contable, se van a ayudar de las NICS SP, haciendo uso de este orden de ideas: reconocimiento, medición, presentación y revelación, y sobre estas fases ustedes van a poder diseñar justamente sus políticas contables, ¿ya? Sus políticas contables. Todo esto basado siempre en el criterio de devengado. Entonces, a raíz de lo que les estoy comentando, miren cómo funciona este modelo contable del que tanto les hablo, ¿ya? El modelo contable, como todo plano contable, si lo comparamos con un plano de construcción, tiene sus cimientos, sus columnas, sus vigas y sus acabados. En sus cimientos debe estar claramente establecido el concepto de empresa en marcha, que lo vamos a ver a lo largo del curso conforme vayamos estudiando cada transformación o hecho económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy importante el concepto de empresa en marcha, porque el modelo contable que ustedes están diseñando para construir la información justamente se basa bajo la hipótesis de que una empresa está en actividad. Porque si esta empresa está en liquidación, el modelo cambia totalmente y las reglas de juego para el diseño de la información, de capturar la información, también cambian totalmente. Por eso debe ser claro que al momento de ustedes construir su modelo o plano contable, debe tener como cimiento que va a ser para una empresa en marcha, ¿no? Y no en una empresa en liquidación, ¿ya? Como los cimientos son la empresa en marcha, las columnas vienen a ser el concepto del devengado. Si este modelo que ustedes van a construir no tiene ese concepto de vengado y solamente está expuesto a una serie de incertidumbres, todo su modelo contable no les sirve de nada. Prácticamente toda su construcción se derrumba, justamente por no tomar en consideración el concepto de vengado, ya que hay una alta presencia de la incertidumbre. Un ejemplo básico, ¿eh? Básico. Cuando ustedes van a la NIC SP 19, recuerden, NIC SP son políticas contables, solamente que son de carácter general. En la NIC SP 19 habla de activos y pasivos contingentes, ¿no? ¿Por qué hay activos y pasivos contingentes? Porque son activos y pasivos que finalmente no han tomado cuerpo, ya no tienen una probabilidad de generar beneficios económicos o un potencial de servicio a la entidad, en el caso de activos, o no hay una probabilidad de una alta salida de dinero de tu entidad para el caso de pasivos. O sea, cuando no existe esa probabilidad, no le da cuerpo al concepto de devengado. Y más está el concepto de la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, la contabilidad no puede construir información en base a incertidumbres, ¿ya? El enemigo del devengado justamente viene a ser la incertidumbre. Lo vamos a ver más adelante, el estudio justamente del devengado y también la evaluación de la incertidumbre en cada una de las transformaciones o hechos económicos. Ahora, así como hay columnas, también hay vigas. Y estas vigas justamente hablan de las características cualitativas y restrictivas de la información financiera que están en el marco conceptual. Y que dicho sea de paso, son conceptos bastante olvidados. Pero justamente estos cuatro conceptos, relevancia, representación fiel, materialidad y costo-beneficio, vienen a ser las articulaciones que hacen posible que las columnas, ¿no?, de la construcción de los estados financieros no se derrumbe. Y siempre, cada vez que ustedes den lectura a una NIC SP o política contable general, van a encontrar justamente esas cuatro características, ¿no? Relevancia, representación fiel, materialidad y costo-beneficio. Siempre, cada vez que ustedes elaboren sus políticas contables adecuadas a las necesidades de su entidad, necesariamente tienen que buscar estos cuatro conceptos, que de alguna manera les va a servir de filtro para asegurarse que la información que ustedes están capturando en sus estados financieros sea útil para la toma de decisiones. Si no es útil para la toma de decisiones, así esté ante sus ojos ese hecho económico, mejor ni lo miren, porque no les va a servir. O sea, no tiene sentido capturar información que finalmente no les va a servir para tomar decisiones, porque esa es la razón de ser de por qué se diseña este modelo contable.
capturo la información y con ella tomo decisiones, ¿ya? Y bueno, como en toda construcción que tiene cimientos, columnas y vigas, también tiene acabados. Y justamente los acabados vienen a ser los asientos contables, ¿ya? Cuando tú terminas de construir tus columnas, tus vigas, y lo tienes ahí la construcción en casco, lo que haces comienza a hacer los acabados, ¿no? El tarrajeo, el pintado y todo lo demás. Ya, ese tarrajeo, esa apariencia física que tú ves a simple vista, luego de haber pasado por hacer los cimientos, columnas y las vigas, ese acabado externo que tú lo ves a simple vista, son los asientos contables, ¿sí? Es lo último que tienes que ver. Qué sé yo, si ustedes hacen una homología y dicen, ¿qué personas intervinieron en una construcción? Ah, el ingeniero, el supervisor de obras, el residente. ¿Y quiénes intervinieron en los acabados? Ah, el grafitero, el electricista, el pintor. Pero háganse la pregunta, ¿quién tiene más importancia en la construcción, en la intervención de esta construcción? ¿Los ingenieros, los residentes de obras o los electricistas, pintores y los que hacen los acabados? Evidentemente, los que hicieron los cimientos, ¿no? Los que hicieron la planificación desde un inicio, ¿me entienden? Entonces, los asientos contables ya es lo último del modelo contable, es ya prácticamente el resultado final, ¿no? Es lo que a simple vista lo puedes ver. ¿Se acuerdan que en uno de los conceptos que siempre hablamos al momento de preparar los estados financieros es esencia sobre la forma? ¿Sí? Esencia sobre la forma, que lo van a encontrar dentro acá de la representación fiel, que lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que la esencia viene a ser esto, los cimientos, las columnas y las vigas, esa es la esencia. Y la forma o la apariencia física vienen a ser los asientos contables, para poder ustedes diseñar este modelo contable, haciendo uso de NICS-SP y a la vez aterrizándolos en políticas contables, ¿sí? Entonces, yo les presento este modelo contable para, de alguna manera, indirectamente darles el mensaje que lo último que les debe interesar son los asientos contables. Es lo último, porque solamente es un reflejo de la realidad económica que has construido previamente. ¿Ya? Entonces, preguntar o decir, profesor, tengo un registro contable, acá tengo una diferencia, o pasó tal o cual cosa, por favor, dígame el asiento contable. Y, a ver, se coló un audio por ahí. Un segundo. Por favor, si apagan sus audios. Ya está. Entonces, si ustedes me preguntasen, ¿no, profesor, cómo se registra tal o cual cosa? ¿No? O otros chicos que recién están empezando la carrera de contabilidad me dicen, profesor, me han dejado una monografía, ¿cómo registro tal o cual asiento contable? Yo diría, o sea, les enseñan a hacer asientos contables y todo esto que está atrás, todos estos cimientos, columnas y vigas, yo la verdad entro en duda porque digo, ¿qué le voy a enseñar, no? Le voy a enseñar algo que solamente va a ser para el momento, algo que solamente ve a simple vista, pero no va a saber por qué está haciendo todo lo que está haciendo, justamente para llegar finalmente al asiento contable, ¿sí? Se está concentrando solamente en la forma y se olvida por completo de la esencia. Es decir, el que hace solamente asientos contables probablemente no sepa para qué lo está haciendo o quién lo va a utilizar. Y es por eso muy importante conocer estos cimientos, porque conociendo estos cimientos, que están incluidos en el marco conceptual y las normas internacionales, se les hace mucho más fácil el poder diseñar sus políticas contables. Ahora, evidentemente, para diseñar las políticas contables, ustedes van a tener que darle una previa lectura a las NICS-SP, que lo vamos a ver también acá, ¿no? Como les digo, NICS-SP es sinónimo de políticas contables, pero demasiado general. En realidad, la literatura de las NICS-SP es demasiado, demasiado general. Por otra parte, también es demasiado costosa. Y por otra parte, también es demasiado impracticable en algunos casos. Y por otra parte, si ustedes leen o le dan una interpretación literal al contenido de las normas internacionales de contabilidad, probablemente no se llega a mucho, porque las normas internacionales o el contenido que tiene se interpreta de manera económica, no de manera literal, ¿no? Muchas veces escucho decir, la norma es muy clara, ¿no? Te dice tal o cual cosa. No. Si hacen eso, tienen muchas probabilidades de no entender el espíritu de las NICS-SP, ¿no? Y probablemente vayan a tener fallas al momento de diseñar justamente sus políticas contables, ¿ya? Así que en lo medida de lo posible, y lo vamos a ver en el transcurso de la clase, traten de no darle una interpretación literal al contenido de las NICS-SP, ¿no? Y mucho menos al diseño de sus políticas contables, ¿sí? Entonces, justamente, a ver, Juan nos comentaba, ¿no? Se podría inferir que un buen asiento contable es el resultado de buenas políticas contables personalizadas de cada entidad, por tanto, información útil para la toma de decisiones. Efectivamente, efectivamente. El asiento contable es solamente una añadidura, ¿no? De un resultado previo, de un trabajo previo, ¿no? Si ustedes no se concentran en estos cimientos, los asientos contables es como si estuvieran en el limbo. ¿Para qué lo hacen? No sé. Me llegó una factura de compra, lo registré, pues, ¿no? Compromiso de vengado giripago, ahí está. Lo presenté a la DGCP, pues, ¿no? Dice que está cuadrado, no hay ni una validación. Ya está, ya presenté. Vamos a celebrar el cierre de fin de año. Y ahí quedó todo. No sabemos para qué lo utilizamos. De antemano les voy diciendo que el estudio de las NICS-CP y evidentemente las políticas contables, de verdad, por lo que he leído,
muchas veces es muy costoso, muchas veces es incluso el contenido de las propias NIC-SCP, es muy general, demasiado general. A veces tienes que estudiar otras literaturas de otros países, como por ejemplo Colombia, Chile, Nueva Zelanda, en la cual ya la adopción de NICS está bastante avanzada, y de alguna manera te dan unas nociones mucho más aterrizadas a la realidad de cada país, ¿no? Miren, el mismo Alemania no adopta las NICS-DP por ser muy costosas. Alemania, la propia Unión Europea, lo que hace es aterrizar sus políticas contables a, a sus políticas nacionales. O sea, van de la mano políticas nacionales versus políticas contables. Van amarradas. ¿Entienden? Entonces, si nosotros queremos establecer, y esto les voy adelantando por si acaso, yo sé que vamos a estudiar diseño de políticas contables, pero les voy adelantando a lo que se va a encontrar. Para ustedes diseñar políticas contables que están basadas en NICS-SCP, Normas Internacionales de Contabilidad, para poder implementarlas, el contenido de estas NICS-SCP es un trabajo multidisciplinario. O sea, no crean que porque diga normas internacionales de contabilidad son labores propias del contador. No, para nada. Hay bastante intervención de distintas áreas usuarias especializadas. Por ejemplo, en el caso de la NIC SP31, intangibles, cuando ustedes quieren activar intangibles generados internamente. ¿Cómo podríamos activarlo? Necesitamos un costeo, necesitamos un procedimiento para costear activos intangibles generados internamente. Es un trabajo especializado. Evidentemente no lo va a costear el contador. Evidentemente el procedimiento no puede establecer el contador, ¿no? No desde el punto de vista de cómo hacer el inventario de los bienes intangibles, qué valor darlo, en cuánto tiempo amortizarlo. Hay completa o gran participación de parte del área informática. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? El tema de proyectos de inversión, igual. En el tema de bienes de almacén, en lo que fuera. Es un trabajo multidisciplinario. ¿Ya? Y para que esa adopción de NICS-DP se dé, lo primero que tienes que establecer es uno de los 5 cimientos de las normas de control interno. ¿Cuál es el primer cimiento? Son 5. ¿Cuál es el primer cimiento de las normas de control interno? El primerito. A ver, los leo por pantalla. Son 5 variables de las normas de control interno. El COSO. ¿Cuál es la primera? A ver, los leo en pantalla. César Maita, ambiente de control. Efectivamente, ambiente de control. O sea, si quiero implementar normas de control, NICS-CP o políticas contables, todos tienen que estar en el mismo ambiente, en la misma sintonía, ambientes de control. Todos tienen que estar dispuestos a ser controlados. Si no, es como construir algo sobre cosas que están destruidas, pues, ¿no? Va a salir ahí como un cascarón de NICS-CP, pero por dentro todo está mal diseñado, pues, ¿no? Entonces, implementar un ambiente de control es bastante difícil, seamos sinceros, a nadie le gusta ser controlado, ¿sí? El contador es el malo, el que vaya pidiendo tal o cual cosa, después viene la auditoría, ¿a quién le echa la culpa por no controlar además? Al contador, como si el contador fuera el papá de todas las oficinas, ¿sí? Entonces, justamente, la siguiente es la evaluación de riesgo, ¿no? Exactamente. Poco a poco vamos juntando esas variables y van acompañadas justamente para atender las necesidades de construir un modelo contable, las normas de control interno, ¿ya? Miren, y acá me bajé, así de pura coincidencia, estaba viendo este tema del plano, modelo contable que tanto quiero construir para mi entidad, y miren, hay una maestría en ingeniería financiera. Pues acá ya hay otras carreras que se nos están adelantando justamente en el estudio de producir información a través de un modelo contable. ¿Sí? Esto lo ven por si acaso, NICS-SCP, lo ven abogados, lo ven ingenieros, lo ven contadores. Se van a Ecuador, muchos ingenieros se dedican prácticamente a la enseñanza de las NICS-SCP, porque básicamente es un modelo, una estructura de parámetros debidamente organizados para poder capturar la información, reflejar los estados financieros y tomar decisiones con ello. No es coincidencia todo esto, ¿ya? Hasta acá se entendió la idea principal, que queremos construir un modelo contable. Para eso necesitamos NICS-SCP, y con las NICS-SCP, en base a reconocimiento, medición, presentación y revelación, voy a poder elaborar mis políticas contables adaptadas a las necesidades de mi entidad. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? A ver, los leo. Somos ya 18 participantes. A ver, para saber si todos estamos atentos. ¿Se entendió esa parte hasta el momento? A ver, aunque sea con un sí. Sí, César. A ver, vamos a saludar. Me disculpo, Sixto, buenas noches. A ver, Alberto, Edgar Mamani, Enrique Zabaleta, buenas noches. Evelyn, buenas noches. Isabel, Isela, Juan Carlos, Juan Lengua, que ya nos escribió, Yulisa, Luis Palomino,